Un extraño en el camino es el relato número 10 que voy a leerles del libro Por donde los ángeles caminan de John Walter Anderson. Bueno, espero y deseo que les encanten y que me envíen un me gusta y suscríbanse al canal. Y pienso que salvar a un niño pequeño y devolverlo a los suyos es algo mucho mejor que estar dando vueltas alrededor del trono. John Hay, Lightly Bridges. Edward Stranad ha tenido una larga y afectuosa relación con Ángeles. El menor de 9 hijos y el único pecoso, una vez preguntó a su madre por qué tenía tantas pecas. Allí es donde te besaron los ángeles, rió. Pero la familia Stranad también atravesó la Gran Depresión y sabía de primera mano lo que significaba el hambre. Cuando Edward creció y formó su propia familia, con frecuencia se ofrecía como voluntario para varios bancos de recolección de alimentos, determinado a hacer lo que fuera para ayudar a los menos afortunados. Así era natural que se fijara en el niño y entrara en acción. Edward conduce hasta Cleveland todas las mañanas por la ruta I-77. En la calle 30 Este dice, hay una rampa y 3 carriles que se separan para formar la ruta I-90. Una mañana de invierno nublada y ventosa vio a un niño pequeño que se inclinaba con el viento, caminando por el arcén derecho, por el andén derecho de la peligrosa autopista. Aunque limpio y arreglado, vestía ropas muy ligeras para el duro clima de Cleveland, ya que usaba solo una chaqueta de poplín corta y no llevaba sombrero ni guantes. Bajo su brazo atesoraba varios libros. Edward estaba atónito. Mi primer pensamiento fue que el niño no debía estar allí. Era demasiado peligroso, dice. Pero para ese entonces yo ya lo había dejado atrás. Edward no podía abandonar así al niño. De algún modo fue capaz de cruzar 3 carriles en plena hora pico antes de que la carretera interestatal se bifurcara y salió al arcén. Podía ver al niño delante de él y cuando por fin se acercó, bajó la ventanilla electrónica y le preguntó, ¿a dónde vas? ¿Y por qué estás caminando en esta carretera tan peligrosa? El autobús se olvidó de recogerme, explicó el niño. Parecía tener 9 o 10 años. Yo voy a la escuela. ¿Qué escuela? Tremont, en la calle 10. Edward frunció el ceño. Tremont estaba en el lado oeste de Cleveland, una distancia bastante grande. ¿Por qué este niño iba a esa escuela? Entonces Edward pensó que tal vez el niño formara parte del programa de integración de Cleveland y por eso asistía a una escuela tan lejos de su casa. Para llegar a pies a Tremont esa mañana, sin embargo, todavía tenía que cruzar 3 carriles de alta velocidad de la autopista, atravesar un puente ventoso y otra avenida de mucho tráfico, al menos un viaje de 5 kilómetros. ¿Te gustaría que te llevara a la escuela?, preguntó Edward. El niño sacudió la cabeza, pero se quedó donde estaba. El coche cálido era obviamente tentador. Tienes razón en no aceptar invitaciones de extraños. Edward trató de brindarle seguridad mostrándole la identificación que tenía en la billetera. ¿Ves? Mi hijo es oficial de la policía y yo tengo una placa honoraria con el número de mi hijo y que dice padre. Y esta es mi licencia de conducir. El niño estudió las fotos con cuidado, dudando entre el viaje en automóvil y la preocupación por su seguridad. Entendí su miedo. Yo le había dicho a mis propios hijos que nunca aceptaran una invitación de un extraño, dice Edward. Pero tuvo que esperar que el niño tomara una decisión. Finalmente el viento helado ganó y el niño, dubitativo, entró en el auto. Edward se quedó lo más quieto posible para no parecer amenazador y no retiró los ojos del camino.
No intercambiamos más de 10 palabras en la ruta, dice, solo las necesarias para llegar a destino. Era importante que el pequeño se sintiera seguro. Su viaje ya había sido suficientemente difícil. Por fin llegaron a la escuela Tremont, un viejo edificio de ladrillos en una de las secciones más pobres pero bastante encantadoras de Cleveland, ahora llamada Ohio City. Había una cerca tubular de unos 60 centímetros de alto que rodeaba el parque del frente, pero no había ninguna persona a la vista, ni tráfico, ni ruido, ni siquiera un niño patrulla caminando por el parque. Parecía que la escuela estuviera cerrada, recuerda Edward, pero por supuesto el clima era horrible y las clases ya debían haber comenzado. Edward se detuvo y sin mirar atrás el niño salió y comenzó a caminar rápidamente hacia la puerta de entrada de la escuela. Antes de que entrara al edificio, Edward ya se había puesto en marcha. Durante la mañana, sin embargo, los pensamientos de Edward regresaron al pequeño viajero. Extraño que estuviera en la autopista. Extraño también que Edward hubiera podido cruzar 3 carriles de tráfico sin problemas para llegar hasta él. Y lo que más le molestaba a Edward era que en realidad no había visto que el niño entrara sano y salvo al edificio. Finalmente telefonó a la escuela para asegurarse de que su pequeño pasajero, aunque tarde, había llegado bien a clase. Pero a Edward le esperaba una sorpresa. La escuela estaba funcionando, pero la mujer que respondió el teléfono aseguró a Edward que ningún niño había llegado tarde a la escuela esa mañana. Pero yo lo dejé delante del edificio después de que las clases hubieran comenzado, protestó Edward. Nadie puede entrar al edificio después de que suene el timbre, señor, explicó la mujer. Todo se cierra con llave, no bien los niños entran. Él hubiera tenido que ser admitido por un adulto y ningún niño llegó tarde hoy. Edward suspiró. Entonces debe haber hecho novillos. ¿O qué si le ocurrió algo? Puedo investigar, dijo. ¿Puede describírmelo? Edward lo hizo y esperó mientras la mujer hacía sus averiguaciones. Cuando volvió, parecía tan intrigada como él. Ningún niño corresponde a su descripción, le dijo, y los registros de asistencia muestran que ningún niño faltó a clase hoy. Todos los niños que debían estar aquí asistieron a clase. Al día de hoy, unos 7 años después, el episodio todavía es vívido, dice Edward, pero es más difícil comprender por qué sucedió todo esto. Tal vez Edward fue usado o probado de algún modo en que todavía no puede comprender por completo. Tal vez el incidente afecte a otros al volver a contarlo. Cualquiera haya sido la razón, Edward tiene confianza de que algún día volverá a encontrar al niño. Era negro, me dijo Edward. Yo soy blanco. ¿De qué color son los ángeles? Y de esta manera finaliza aquí el relato número 10, Un extraño en el camino, para tener en cuenta que a veces podemos ser probadas en las circunstancias más extrañas, y bien pudo haber pasado eso con este señor Edward, que es el protagonista del relato, junto con el niño que no encontraron en ningún lugar. Bueno, me encanta que estén aquí, que estén escuchando este relato, y si les gusta, dejen un me gusta, suscríbanse a mi canal y compartan con otros y con otras, porque hay bastante gente aún en el mundo que no tienen ni idea de los ángeles. Y como siempre pienso, si no invocamos a los ángeles, si no le pedimos asistencia, si no le pedimos la ayuda, no, ellos están ahí, pero no van a brindárnosla, porque son muy respetuosos del libre albedrío y no se inmiscuyen en nuestros asuntos si nosotras no se los solicitamos. Por eso es que
Me encanta hablar de mis experiencias muchas veces que tengo y que he tenido con ángeles que realmente han sido divinas y maravillosas. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por compartir y muchas gracias por suscribirse y dejar un like en este video. Hasta luego, hasta el próximo video.